Buenas tardes, soy Juan Carlos Sánchez y vengo a hablarle de lo que es el hecho punible. El hecho punible, como en sí, como engloba el conocimiento, ¿verdad? También que del presupuesto en hecho, y constituye el hecho concreto, localizado en el tiempo y en el espacio determinado. Podemos también sugerir, ¿verdad?, en el artículo 36 del Código Tributario, del Código Orgánico Tributario, que define el hecho impunible como el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo. Es bueno destacar también que cuya relación que se establece ahí es la obligación de la ley, ¿verdad?, para tipificar el tributo. Bien, esa relación que hay simbiótica, vamos a hablarla así, origina el nacimiento de la obligación tributaria, ¿verdad? Podemos también destacar, según un comentario más o menos coloquial, ¿verdad?, que el hecho punible no es sino otra cosa que un negocio. Un negocio y un acto netamente comercial, que el resultado en sí es el tributo y cuya relación, ¿verdad?, o emisión determinada da el nacimiento de la obligación tributaria. En pocas palabras, es de un hacer y no hacer. Podemos señalar nuevamente o agregar más con respecto al Código Ordinario Tributario. Es claro señalar que su artículo 36, que la obligación tributaria nace como cuando se realiza el hecho previsto en la ley, como generador de dicha obligación, es decir, que en el nacimiento de la obligación tributaria, tal como lo expresa y cita la norma, está acondicionado a la relación del hecho previsto en la ley, como generador de dicha obligación. También podemos hablar del nacimiento y el presupuesto de los hechos imponibles. El derecho de obligación nace de tres vertientes fundamentales. Primero, podemos hablar de esas vertientes: la sin consideración, ¿verdad?, de algún hecho jurídico, como la primera, ¿no? La segunda, pero considerando el hecho jurídico. Y la tercera, la obligación de las voluntades. Esto puede establecer, en cierto modo, que tiene que existir ambas partes para que se realice la negociación que va generando la obligación de aquellas dos personas que se unen para realizar una, vamos a decir, una simbiosis de la negociación que se está efectuando. Nuevamente proseguimos con el Código Orgánico Tributario, que establece que las obligaciones tributarias nacen cuando se realiza el presupuesto, ¿verdad?, o sea, negocio jurídico en hecho, el hecho económico configurado en la ley, por lo que puede hacer obligaciones tributarias si no tiene el respaldo de una ley prevista, anterior y expresada, que señala el hecho imponible. También podemos resaltar que en el artículo 37 del Código Ordinario Tributario, considerar que ocurrió el hecho impunible y existe su resultado. Podemos hablar de la primera: en las situaciones de hecho, desde que el momento que se hayan realizado las circunstancias materiales necesarias para que se produzcan en los efectos normales correspondientes, y en la segunda, en las situaciones jurídicas, desde el momento en que esté definitivamente constituida en conformidad del hecho aplicable. Podemos también agregar, ¿no?, en esas circunstancias, las obligaciones jurídicas tributarias, que es una obligación que nace exactamente de esa ley, y que el principio fundamental que se deduce del principio legislativo, que está obligado, ¿verdad?, en la obligación que nace de esa ley, necesaria en el puente que existe entre la organización del caso concreto en sí de la negociación. Igualmente podemos agregar que la ley no nace, la ley en sí establece cuáles son los hechos jurídicos y origen de las obligaciones. Por lo tanto, existe necesariamente que todas las obligaciones legales existentes, por las cuales son las circunstancias de hecho, los supuestos de hecho y de derecho en la parte jurídica, ¿no? Todas estas condiciones supuestas
presupuesto, circunstancias en las palabras, que hecho justamente un hecho jurídico de carácter tributario. Podemos también agregar, ¿verdad?, que en los principios de legalidad, como el nullum tributum sigill legi, que es el principio de la legalidad, en sí es la obligación tributaria que nace cuando se realiza el presupuesto, o sea, el negocio jurídico tipificado en la ley. Podemos agregar también que la exigibilidad del hecho imponible, según el artículo 37 del Código Ordinario Tributario, establece una situación de hecho cuando la ley no exige el cumplimiento de ninguna de la formalidad o requisito que le valide el hecho imponible, sino que hasta la realización del acto generador de las obligaciones tributarias. En caso de las situaciones de derecho, y dícese esta que la presencia de esta toda vez hace cumplirse en el requisito formal que haga constar que dicho acto, puede decirse que para determinar que esta es una situación de hecho de derecho, basada y analizada en la ley existente. Podemos también agregar en el artículo 38 del Código Ordinario Tributario que si el hecho imponible estuviese considerado por la ley y fuera un acto jurídico condicionado, se considera realizado. Podemos agregar dos puntos, ¿no? El primero, en el momento en que en la celebración, si la condición fuera resultoria. Y el punto número 2, vamos a resarcirlo así, es producir la condición si está fuera de la supersividad, en ese caso, ¿no? O supersividad. En eso podemos agregar también que entra en el párrafo 1, vamos a citarlo de esa manera, que en el caso de duda se entenderán las condiciones de la resolución, para así el caso estudiarlo con más explicitud. Ok, en sí, en pocas palabras, se escribe a partir del momento de considerar realizado el hecho imponible, cuando éste se encuentre sometido a condiciones. Para ello se debe entender que las condiciones es una normalidad que afecta la existencia de la obligación, puede definir como un consentimiento futuro, ¿verdad?, e incierto, de cuya relación depende el nacimiento y la extinción de la obligación. De la anterior definición y que desprenden los tipos de condiciones, una condición susceptiva que se configura cuando se realiza, se considera y depende del nacimiento de la obligación. Esto que es la obligación, cuando la realización depende del nacimiento de dicha obligación. Cuando se deriva la extinción de esa obligación, restablece la situación jurídica anterior a su nacimiento. Podemos decir que, en conclusión de todo lo que hemos aprendido en esta cátedra en este tema, el hecho imponible, en pocas palabras, es una relación simbiótica entre dos personas que van a realizar una negociación, ¿verdad?, que se convierte en un acto económico, que en sí van a haber una relación de obtener una obligación para poder resarcir. Un ejemplo de ello, una deuda que se va a ser cancelada y que tiene el derecho se establece tanto jurídico esa obligación. Y con esto concluimos este tema tan importante.